cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Hola, buenos días. Ahora comenzamos culto de domingo de la iglesia La Puerta del Cielo. Primero comenzamos Padre Nuestro. Vamos a todos a confesar Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora yo voy a orar para el culto. Oramos. Padre Dios viviente, gracias por permitir que pueblos santos se presenten ante el Señor el Domingo Santo y adoren en espíritu y en verdad. Nos presentamos ante el Señor con todo nuestro corazón y ofrecemos alabanza y adoración. Que solo el Señor reciba la gloria. Por favor, perdónanos por no poder vivir según tu voluntad debido a nuestra debilidad durante la semana. Está escrito en la Biblia que todo lo que no se hace con fe es pecado. Por favor, ayúdanos a vivir por fe todos los días. Perdónanos por tener miedo del mundo y dejarnos influenciar por la gente. Ayúdanos a temerte y a ser influenciado por tu palabra. Todas las palabras de Dios son verdad y vida. Ayúdanos a leer y meditar en la palabra de vida todos los días y ayúdanos a comprender la voluntad de Dios en la palabra. Por favor,
ayúdanos a ir más allá del conocimiento de la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. También queremos escuchar la palabra de Dios para nosotros hoy. Por favor, abre nuestros oídos para que podamos entender tus palabras. Por favor, ayúdanos a hacer de nuestros corazones una buena tierra para que tu palabra pueda cosechar frutos 100 veces mayores. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, segundo Crónicas, capítulo 19, versículo 1 al 3. Segundo Crónicas, capítulo 19, versículo 1 al 3. Vamos a leer juntos. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vientre de Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: al impíos das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios, tema: no ignores las advertencias de Dios. No ignores las advertencias de Dios. La semana pasada hablamos de por qué cayó el reino de Judá, a pesar de que estaba gobernado por reyes buenos y justos. La razón por la que Judá fue abandonada y destruida por Dios fue porque no pudieron mantener su fe en Dios hasta el final. Hablamos del rey Salomón y de Asa como ejemplos representativos. Salomón fue un hombre que recibió gran favor de Dios, pero volvió los mandamientos de Dios, compró muchos caballos y se casó con mujeres extranjeras. No solo confió en sus propias fuerzas en lugar de depender de Dios, sino que fue tentado por muchas esposas y cayó en la idolatría. Y Asa, al pasar mucho tiempo, no pudo controlar su fe, por lo que actuó con incredulidad e hizo la tontería de encarcelar al siervo de Dios que decía la verdad. Hoy hablaremos de las lecciones que nos dan los reyes Josafat, Joás, Uzías, Esquías y Josías. El rey Josafat era un rey justo que temía a Dios y destruía los ídolos. Incluso envió sacerdotes por todo el país para enseñar al pueblo la palabra de Dios. Dios amó a Josafat y le dio muchas riquezas y gloria como regalo. Pero tenía un problema importante. Era asociarse con los malvados. Vamos a ver 2 Crónicas, capítulo 18, versículo 1. Tenía, pues, Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Josafat temió a Dios y recibió grandes bendiciones, pero permaneció cerca de Acab, el malvado rey del norte de Israel. Josafat
Incluso hizo que su hijo se casara con la hija de Acab. Acab era un rey que era odiado por Dios porque abandonó a Dios y adoró ídolos. La hija de Acab también era una persona que adoraba muchos ídolos. Sin embargo, Josafat se estaba asociando con un hombre a quien Dios odiaba. Debemos tener comunión con personas que temen a Dios. Por el contrario, no debemos tener relaciones con aquellos que ignoran y desobedecen a Dios. Si nos asociamos con personas malvadas, su influencia puede hacer que seamos desobedientes a Dios. Joram, el hijo de Josafat, se volvió malvado bajo la influencia de su madre Atalía. Entonces, cuando llegó a ser rey, mató a sus hermanos menores que eran más justos que él. Y siguiendo el ejemplo de su madre, practicó mucha idolatría. Dios hizo que sus intestinos enfermaran y le provocaran la muerte. Y su hijo Ocosías también fue asesinado por Jehú del norte de Israel. Cuando Joram y Ocosías murieron, Atalía, la esposa de Joram, se mostró ansiosa por convertirse en rey. Entonces, Atalía mató a todos los hijos de la familia real de Judá y se convirtió en reina. Mientras Atalía gobernó Judá durante 7 años, el pueblo de Judá abandonó a Dios y se convirtió en un pueblo que adoraba ídolos. El propio Josafat fue un rey justo y bueno, pero debido a que se asoció con gente malvada, sus descendientes fueron afectados por el pecado y fueron disciplinados por Dios. Si Josafat no se hubiera asociado con Acab, los descendientes de Josafat habrían disfrutado de las bendiciones de Dios por generaciones. De esta manera, Josafat se convirtió en una persona infeliz que perdió todas las bendiciones que había recibido porque se asoció con personas malvadas. Jesús dijo que debemos ser inocentes como palomas y sabios como serpientes en este mundo. Debemos ser personas buenas y justas, pero al mismo tiempo debemos convertirnos en personas sabias que odian el pecado y se mantienen alejados de él. Si caminamos con pecadores, cuando Dios juzgue a ese pecador, nosotros también sufriremos. Por lo tanto, no debemos asociarnos con los malhechores y debemos alejarnos de ellos. De lo contrario, podemos caer bajo la influencia de personas malvadas y cometer pecado o abandonar a Dios. El rey Josafat fue el único que sobrevivió cuando Atalía, la nuera de Josafat, mató a toda la familia real de Judá. El sacerdote Joiada lo escondió y lo resucitó durante 7 años. Lo creó durante 7 años. Y cuando Joás tenía 7 años, se rebeló, mató a Atalía y proclamó rey a Joás. Cuando Joás se convirtió en rey, vivió una vida justa, obedeciendo los mandamientos de Dios bajo la influencia del sacerdote Joiada. Sin embargo, después de la muerte de Joiada, Joás fue tentado por hombres malvados y abandonó a Dios
y sirvió a los ídolos. Además, cometió el pecado de apedrear hasta la muerte al sacerdote Zacarías, quien le señaló y advirtió sobre su pecado. Joías sirvió bien a Dios mientras el sacerdote Joiada estaba vivo, pero después de la muerte del sacerdote Joiada perdió su fe. ¿Qué quiere decir esto? Joás no tenía la capacidad de mantener su fe por sí solo. Tenía una fe dependiente del sacerdote Joiada. Entonces, cuando Joiada desapareció, su fe también desapareció. Debemos tener la capacidad de defender nuestra fe por nuestra cuenta. De esa manera, incluso si personas malvadas tientan mi fe, puedo vencerla con el escudo de la fe. Amén. Si mi fe es sacudida por otros, no es fe verdadera. Los 3 amigos de Daniel no se postraron ante los ídolos cuando todos los demás lo hicieron. No temieron al rey de Babilonia e incluso entregaron sus vidas para guardar los mandamientos de Dios. Dios los salvó de la muerte y por el contrario, les dieron respeto y alabanza por parte del rey de Babilonia y sus súbditos. También debemos convertirnos en santos que disciernen lo que es bueno y lo que es malo y siguen el buen camino por la fe. Amén. El tercero es el rey Usías. El rey Usías también fue un rey justo que al principio temió a Dios. También tenía una fe sincera que rompía los ídolos y servía solo a Dios. Sin embargo, a medida que se hizo popular ante la gente, se volvió arrogante. Entonces entró en la casa de Dios y trató de quemar incienso en el altar del incienso. Sin embargo, solo los sacerdotes podían ofrecer incienso a Dios, debido a que el rey Usías volvió los mandamientos de Dios, contrajo lepra y fue confinado en una pila por el resto de su vida. Vamos a ver 2 Crónicas 26, versículo 16 al 20. Yo voy a leer. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote
Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Amén. La razón por la que Dios disciplinó al rey Usías fue porque su corazón se volvió arrogante. De lo que más deben temer los creyentes es del orgullo. Satanás era originalmente un hermoso ángel que servía a Dios. Sin embargo, debido a que era arrogante y trató de ascender a la posición de Dios, Dios lo disciplinó. Lo que más cuidado debemos tener a la hora de recibir el conocimiento y gloria de los demás es vencer la tentación del orgullo. Si eres arrogante, perderás todas las recompensas que has acumulado de Dios. El rey Ezequías fue el rey que venció la muerte mediante la oración. Ezequías. Dios dio a través del profeta Isaías que moriría pronto. Sin embargo, Ezequías lloró contra la pared y oró fervientemente a Dios. Dios escuchó su ferviente oración y extendió su vida por 15 años más. Ezequías estaba tan feliz que fue resucitado, pero estaba tan feliz que se volvió descuidado. Entonces, cuando llegó un enviado de Babilonia, incluso mostraron el templo de Judá y el tesoro en el palacio real. Era un secreto nacional importante, pero Ezequías no pudo controlar sus emociones y se lo mostró a sus vecinos. Debido a esto, Babilonia invadió posteriormente Judá y saqueó todos los tesoros del templo y del palacio real. Después de experimentar la gracia de Dios, debemos permanecer despiertos en oración. Si no oramos, fácilmente podemos perder la gracia que recibimos de Dios. El rey Josías fue un último rey justo de Judá. Josías leyó el libro de la ley que se encontraba en el templo, lascó sus vestiduras y se arrepintió ante Dios. Y comenzó a reformar los pecados de Judá. Josías destruyó todos los ídolos y lugares altos de Judá y trabajó para crear una nación que sirviera a Dios. Pero lamentablemente murió mientras luchaba contra el rey Necao de Egipto. ¿Por qué el rey Josías murió en vano en la batalla? Eso también se debe a que el rey Josías no abandonó su orgullo. Vamos a ver 2 Crónicas, capítulo 35, versículo 21 al 24. Y Necao le envió mensajeros, diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios.
y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces díjole a su siervo: quítame de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Josías no tenía motivos para luchar contra el rey de Egipto, porque el rey de Egipto iba de caminar a luchar contra Asiria. Sin embargo, el rey Josías no quiso dar marcha atrás en la guerra debido a su orgullo. Entonces lo mataron en una pelea inútil. El orgullo es arrogancia. Hay un tiempo para avanzar y un tiempo para retroceder. Si es la voluntad de Dios, podemos avanzar, pero si no es la voluntad de Dios, debemos poder retroceder. No debemos dejar que nuestro orgullo nos involucre en cosas que no nos conciernen. Hasta ahora hemos estudiado cómo los buenos reyes de Judá perdieron la fe y fueron disciplinados por Dios. Los buenos reyes de Judá perdieron la gracia que habían recibido de Dios porque no mantuvieron su fe hasta el final. Dios nunca quiere que los justos sufran. Entonces, Dios advirtió a los buenos reyes de Judá a través de los profetas cuando iban por el camino de la corrupción. Si tan solo hubieran escuchado la advertencia de Dios, podrían haber evitado el sufrimiento que les sobrevino. Sin embargo, ignoraron la advertencia de Dios hasta el final y fueron severamente castigados por Dios. Nunca debemos ignorar las advertencias de Dios. Nunca. Cuando Dios nos da una advertencia, debemos escuchar atentamente y arrepentirnos. Entonces, podremos evitar la disciplina de Dios. Cuando Salomón adoró ídolos y abandonó a Dios, Dios se le apareció 2 veces en sueños y le advirtió. Si Salomón hubiera escuchado la advertencia de Dios y se hubiera arrepentido, Israel no se habría dividido en 2. Cuando Josafat se casó con la familia de Acab, Dios envió al vidente Jehú para advertirle que no se asociara con esa familia. Si Josafat hubiera escuchado la advertencia y hubiera roto los lazos con Acab, sus descendientes habrían disfrutado de la gloria de ser coronados. Cuando el rey Uzías estaba a punto de quemar incienso en el templo, el sacerdote Azarías le advirtió: si Uzías hubiera escuchado la advertencia del siervo de Dios, habría disfrutado de buena salud hasta su muerte. Si el rey Josías hubiera escuchado la advertencia del rey Necao de Egipto, él también habría prosperado hasta su muerte. David
también fue un rey que cometió pecados, pero pudo evitar la disciplina de Dios porque escuchó la advertencia de Dios y se arrepintió. Cuando el profeta Natán vino y advirtió a Dios, a David, de su adulterio, David inmediatamente cayó de rodillas y se arrepintió. El sacerdote de que David fue un gran rey es que era una persona que amaba el arrepentimiento. Todos somos seres débiles que pecamos ante Dios. Sin embargo, lo importante es que quienes escuchan la advertencia de Dios y se arrepienten después de pecar tengan esperanza. Hoy, Dios ha dado a cada iglesia líderes para difundir la palabra de Dios a través de ellos. Cuando el siervo del Señor predica la palabra de Dios, hay palabras de gracia, pero también hay palabras de advertencia. Debemos aprender no solo a recibir la palabra de gracia, sino también a recibir la palabra de advertencia. Bienaventurados los que escuchan la advertencia de Dios y se arrepienten. Esto se debe a que la advertencia de Dios es una expresión del amor de Dios por nosotros. Amén. Jesús también ya advirtió a Judas Iscariote la noche antes de ser arrestado, dijo: el que moja conmigo el pan en vino me traicionará. Y precisamente Judas Iscariote mojó el pan en vino con el Señor. El Señor amaba a Judas Iscariote y le advirtió de antemano, pero él rechazó la advertencia. Al final, no tuvo oportunidad de recuperarse y entró en la muerte eterna. Todas las palabras que Dios nos da son palabras que nos dan vida. Si escuchamos atentamente la palabra de Dios y la obedecemos, podemos vivir una vida en abundancia. El propósito de venir a la iglesia es para que podamos vivir. Si la palabra de Dios salva mi vida y mi alma, ¿qué tan concentrado debemos estar en escuchar la palabra de Dios? Entonces, debemos ir a la iglesia y adorar el domingo. No importa lo ocupado que estés, debes asistir a la iglesia y escuchar la palabra de vida. Hoy en día, hay muchos creyentes que no van a la iglesia, sino que adoran en línea. Pero no es un servicio de adoración formal. La adoración debe involucrar mi dedicación a Dios y las palabras de vida que Dios me da. La adoración es comunicarse con Dios. El pueblo de Dios acude a Dios y les da tiempo, dones y devoción, y Dios acepta felizmente su adoración y les da gracia. Y debemos poder escuchar atentamente las palabras de advertencia de Dios que Dios nos da a través de sus siervos. Porque Dios nos ama, nos da palabras de advertencia para que no perezcamos en pecado. Algunas personas odian
e incluso persiguen a los siervos del Señor que difunden las palabras de advertencia de Dios. Pero esa no es una manera inteligente. Porque los buenos leyes de Judá se sintieron infelices en su vejez. Esto se debe a que no escucharon a los siervos que les entregaron la advertencia de Dios y cometieron el error de encarcelarlos e incluso matarlos. Incluso hoy, Dios da palabras necesarias a cada iglesia a través de sus siervos escogidos. Debemos respetar a los siervos designados por Dios y ser capaces de escuchar y obedecer las palabras que salen de sus bocas como palabra de Dios. Les bendigo a ustedes y a mí para que evitemos el sufrimiento y disfrutemos de las bendiciones de la prosperidad, escuchando atentamente y obedeciendo la palabra de vida de Dios. Amén. Oramos. Padre Dios en el cielo, gracias por permitirnos las palabras de vida de hoy. Creemos que la palabra de Dios nos da fortaleza y la bendición de la vida eterna. Por favor, ayúdanos a escuchar atentamente la palabra de Dios, obedecerla y disfrutar de las bendiciones. En particular, ayúdanos a convertirnos en aquellos que escuchan la advertencia que nos da, nos arrepentirnos y regresamos. Por favor, ayúdanos a respetar al siervo que Dios nos envió y a escuchar atentamente las palabras que salen de su boca para que podamos disfrutar de bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora terminamos las bendiciones. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinitivo del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea a todos los santos de la iglesia. Amén. Amén. Gracias, bendiciones. Nos vemos próxima semana. Hasta luego.